Vamos a ver. Voy a necesitar, jóvenes, que le presten bastante atención a este video, ¿ok? Solo déjenme proyectar pantalla. Ok, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? ¿Pueden ver el video? Sí. Sí. Ok, perfecto. Si ya lo han visto, excelente, ¿verdad? Pero el pasado simple, este video trata de eso precisamente. Presten atención, ¿ok? Vamos a ver. Voy a tener la noción. Permítanme. En este video lo que traigo es una explicación sobre lo que es el pasado simple. ¿El pasado simple en qué consiste? El pasado simple tiene dos tipos de oraciones, las oraciones con verbos normales y las oraciones con el verbo to be. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo una oración con un verbo normal, estas oraciones normalmente van a llevar la palabra did, que did es el verbo auxiliar. O sea que al ver yo este verbo auxiliar did, voy a tener la noción de que esa oración está en pasado simple. Y por el otro lado, tenemos lo que es las oraciones con. Ok, jóvenes, ahí. ¿Sí? No, ¿está reproduciéndose bien el video? Sí. Ok, Ana. Ok, ahora, observen estas dos imágenes que están aquí. Esta que estoy, aquí, que estoy moviendo el mouse ahorita. Ven, este lado es el verbo to be y este otro lado es el pasado simple. Dice ahí los verbos normales e infinitivos, donde estoy moviendo el mouse. Los verbos normales, infinitive, indican una acción y tienen terminación ir en español. Ejemplo, comprar, correr, escribir. Y aquí está lo que es el verbo to be. Miren, el verbo to be en pasado, was y were. Y aquí está la conjugación, yo era o fui. O sea, como tiene dos significados, ser o estar, el verbo to be, ¿verdad? Y estas son las conjugaciones. Entonces, solo que quiero que observen eso y voy a darle play al video porque eso lo vamos a aplicar más adelante. Continuamos con el video entonces. El verbo to be en el pasado se compone de dos palabras. Su conjugación es was y were. Eso es el verbo to be. Ahora, tengo que seguir una secuencia, un orden, una estructura, que en tal caso pues nosotros le llamamos statements. ¿En qué consisten los statements? Los statements son los estados afirmativo, negativo e interrogativo que existen en todo tiempo del inglés. Entonces, tenemos por este lado, y es que si la oración está en afirmativo, yo voy a colocar primero el pronombre personal, luego voy a colocar lo que es el verbo en tiempo pasado, luego el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es lo que sobra de la oración. Luego, si la oración está en negativo, voy a colocar lo que es el pronombre personal, luego el verbo auxiliar did más not, y el verbo que sigue va en su forma base, en su forma normal. ¿Ok? ¿Por qué ya no lo he pasado? Porque ya llevo el auxiliar did. Y cuando ya está este verbo auxiliar did, este did absorbe la regla del siguiente verbo. Entonces, hay que tener presente que nunca se van a aplicar dos reglas para un mismo pronombre. ¿Ok? Siempre tiene prioridad el verbo auxiliar. Y por último, tenemos que sigue el complemento después del verbo base. Y si es una pregunta, primero se va a colocar el auxiliar did, luego se va a colocar el pronombre personal, el verbo en su forma base y por último el complemento. Ahí tenemos que, como es una pregunta que lleva el auxiliar did, entonces se va a responder con el mismo did y si es negativo se va a utilizar con el mismo negativo. Ahora, con el verbo to be tenemos la siguiente manera. Nos dice que el did va a tener dos palabras, que es su conjugación, que es was y were. ¿Qué es lo que sucede? Que la conjugación puede utilizar was con I, he, she y it, y voy a utilizar were con you, we y they. Entonces tengo que respetar esa conjugación y no confundirlos. Tenemos entonces en este caso pronombre personal, cuando la oración está en afirmativo, primero el pronombre personal, luego sigue lo que es was o were, dependiendo del pronombre personal que le mencioné en la conjugación, luego el complemento de la oración. Y ahí, si la oración está en negativo, va a llevar el was not o were not, ¿verdad? Que la contracción de was not es wasn't y la contracción de were not es weren't y por último el complemento de la oración. Luego, si es una pregunta, siempre se va a iniciar con was o were, ¿ya? Luego sigue el pronombre personal y ahí sigue el complemento de la oración.
Y lo que reiteraba, como en el caso de las oraciones con verbos normales, si una oración, ¿verdad?, comienza con un verbo auxiliar o con conjugación de verbo to be, voy a responder con el mismo. En este caso, entonces, tenemos was aware, entonces yo voy a decir yes, I was aware, o they were, dependiendo del pronombre personal. Es ahí como se sigue entonces. Regreso con las oraciones que tienen verbos normales. ¿Qué es lo que sucede? Que en las oraciones con verbos normales existen dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los verbos regulares? Que con los verbos regulares yo tengo que aplicar 4 reglas. Estas reglas son las siguientes. Como número 1, agregar una D a los verbos que terminan en vocal E. Regla número 2, agregar la terminación ed a la mayoría de verbos. Regla número 3, a los verbos que terminan en Y, les voy a agregar, elimino la Y, ¿verdad?, por la I latina más ed, o sea, la terminación ed. Y como regla número 4 es que los verbos que tienen una sola sílaba, o sea, un solo sonido, y tienen consonante, vocal, consonante, se va a escribir de nuevo la última consonante más la terminación ed. Esas son las reglas para los verbos que se utilizan, ¿verdad?, con verbos normales. Luego, con los verbos irregulares sí hay que memorizarse todo lo que es su pasado y su participio para poder comprender, ¿verdad?, por tal forma la conjugación del pasado simple. Ahora vamos con los ejercicios. Llevémonos por el primer ejemplo. Yo quiero decir entonces, yo estudié para este examen, entonces sería I studied for this test. ¿De acuerdo? Lo repito nuevamente. I studied for this test. Como vemos, study en el presente es study y study termina en Y, entonces elimino la Y por la terminación IR. Y luego sigue el complemento for this test. Luego el negativo, yo no estudié para este examen. Sería entonces I didn't study. Ojo, que study ya no le agregué la terminación IR, sino el verbo en su forma base, porque eso es lo que me dice, ¿verdad?, la estructura de las oraciones, los statements. Entonces sería I studied for this test. Negativo, I didn't study for this test. Ahora, en forma de pregunta, ¿estudié para este examen? Sería entonces, did I study for this test? Esa sería. Luego, quiero contestar la pregunta, did I study for this test? Entonces, si estudié, voy a decir, yes, I did. Cuando yo no debo el did, prácticamente estoy aceptando, no es necesario mencionar lo que ya me dijeron en la pregunta. Con el did estoy encerrando toda esa respuesta. Luego, para el negativo sería, si no estudié, no, I didn't. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo podemos hacer el ejemplo. Luego vamos con el siguiente, con el verbo to be. Yo quiero decir en inglés, él estaba con nosotros. La oración sería, he was with us. He was with us. Si es en negativo, he wasn't. Recuerda que en negativo, he wasn't with us. Luego, en interrogativo, sería, was he with us. Y aquí en este caso, yo voy a decir, si quiero contestar la pregunta, ¿verdad?, de was he with us, sería entonces yes he was, y si es no, sería no, he wasn't. Este es un ejemplo de cómo lo podríamos hacer. Bien, entonces, como ya pudimos ver, ¿verdad?, con el verbo to be, oraciones con el verbo to be y oraciones con verbos normales. Es necesario que mantengamos en mente las reglas, ¿verdad?, y para ello hay que, pues, estudiar los verbos y procura siempre practicar inglés. Y para ello te doy un ejercicio. Tal vez en los comentarios pues puedes traducir lo que estoy diciendo en tiempo pasado. She didn't want to come out with me. They wanted to understand the situation. O, lo siguiente, they weren't at home. We were with them to buy the food. Entonces, esos ejercicios, intenta cuál es la traducción correcta para ir en los comentarios, pues espero eso. Y muchas gracias por este video y Practice Your English. Ok, guys, espero que a través de ese video hayan captado una idea sobre el contenido que vamos a ver en este momento, ¿ya? Vamos aquí entonces.
¿Qué pudimos captar en ese video, Ana? La información. ¿Qué tipo de información? No, pues sobre el pasado simple, Ajá. decía que hay dos tipos de pasado simple, que es del verbo normal y el verbo to be. Y para el verbo to be se usa was y were, y para el verbo normal it. Ok. Y su forma en negativo, su forma en interrogativo y en respuesta corta. Ok. Javier. Es prácticamente lo asocio como lo del presente simple, solo que cambian las palabras. Casi lo mismo, solo que cambian las palabras. Correcto. Las terminaciones. Excelente. Muy excelente la aportación que hizo Ana. ¿Verdad? Que mencionó también lo de los dos tipos de oraciones. ¿Verdad? Con verbo to be y con verbo normal. Y también lo que decía Javier, es igual al presente simple. Es lo mismo. Oraciones con verbo normal. En el presente simple era do y dos. Ahora en el pasado va a ser did. El verbo to be en presente tiene tres que habíamos dicho al principio, que son am, is y are. ¿De acuerdo? Pero en el pasado simple solo van a ser dos, was y were. Y tengo que aprenderme la conjugación, I was. Entonces, por ser más simple, voy a entrar con el verbo to be, de que el verbo to be es más llevadero y es tiene mayor facilidad. Y respecto al verbo to be en pasado, eso está en la página, vamos a ver. En la 40 la vamos a dejar para después. Voy a comenzar con el verbo to be, ya que el verbo to be pues, es más fácil, solo es que me sepa la conjugación. Y aquí está. Váyanse a la página 43, página 43. Página 43, por favor. Dice, a ver, y aquí entramos de nuevo. ¿Qué significa, Ana, la palabra be? ¿Qué significa be? Ser o estar. Ok. Significa ser, como dijo, ser o estar. Listo. Tiene dos significados. Entonces, el verbo... Ajá. ¿Estás compartiendo pantalla? Sorry. My God. Thanks, buddy. Thanks. Ahora sí. ¿Ya? ¿Les da? Excelente, ¿va? ¿Estamos bien? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ok, bien. Excelente. Ok. Entonces, fíjense. Para el verbo to be en pasado, solo tengo que aprenderme la conjugación en pasado. Que la conjugación es I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Esa es la conjugación. Luego, para el negativo, was not. La contracción va a ser wasn't o va a ser weren't. Wasn't o weren't. Wasn't, weren't. ¿Ya? Luego, ¿qué significa I was? Vaya, aquí tenemos. I was. ¿Qué va a significar I was? Yo fui. I was va a significar. Permítame. I was va a significar. Yo fui. Ok, vámonos primero con el significado de ser. De ser, vaya. Yo fui, de ser. Yo fui buen alumno. Yo fui buena persona. O, ahora, o puede ser yo era. ¿Verdad? Yo era buena persona. Yo era buen amigo. Yo fui buen amigo. Ahora, pero esto es solamente con el verbo de ser. Ojo, estoy haciendo la traducción solamente con ser. Ahora vámonos con la conjugación de estar. ¿Cómo sería? Si es con la conjugación de estar, ¿cómo sería ahora? Yo estaba. Estuve. Correcto. Yo estaba o yo estuve. Estaba o estuve. Como dijo Javier. Voy a ir haciendo un poquito la letra un poquito más chiquita. Vamos a ver. Yo estaba. Man, what's going on with this? What this doesn't work. Esto lo hacer aquí.
Que hoy sí. Entonces era, yo fui, yo era, yo estaba, que voy a poner como una pleca para diferenciarlo, o yo estuve. ¿Qué significaría entonces you were? ¿Qué significaría you were? Ana. Ajá, tú fuiste de ser, va, ok. Tú fuiste, ¿qué más? Tú fuiste, tú eras, ajá, tú estabas, ¿qué más? Estuviste. Entonces, estabas o estuviste. A ver. Muy chiquita ahí la pantalla, ¿verdad? Ese sería el significado, ¿no? Tendríamos you were significa tú fuiste o tú eras, tú estabas o estuviste, cuando se refiere a estar. ¿Qué va a significar he was? Él era, ¿qué más? Ok, él era, él fue, ¿qué más? Ahora vamos con el verbo estar, ¿qué significaría? Estuvo o estaba. ¿De acuerdo? Javier, ¿qué va a significar she was? Ella fue, ella era, ella estuvo, ella estaba. Ella era, correcto, ella fue, estuvo o estaba. ¿Qué va a significar it was? Ajá. Eso fue, eso era, eso estuvo o eso estaba. Correcto. Solo copio esto mismo. Mira. Eso era, eso fue, eso estaba o eso estuvo. Ahora, ¿qué va a significar? A ver, we were. Ana. Ah, no, perdón. Es you were, sorry. Siguiendo el orden, va, you were. ¿Qué va a significar you were? Ustedes fueron. Correcto, porque ya es el plural, ¿verdad? Entonces sería, ustedes eran, fueron, ojo, fueron no de ir, sino de ser. Ustedes fueron compañeros de clase. Ustedes fueron mis amigos de ser, ¿de acuerdo? No del verbo ir. Hay que tener claro eso. Ustedes eran, ustedes fueron. Ahora con el verbo de estar, ¿qué significaría? You were. Sería ustedes estaban o ustedes estuvieron. Ese sería el significado. Ustedes estuvieron. Vamos a ver cómo hacemos esto. A ver si lo puedo. Ustedes estuvieron. ¿Qué va a significar entonces ahora we were? Ana. Nosotros Ok, nosotros éramos, nosotros fuimos. ¿Qué más? Estábamos o estuvimos. Correcto, así sería. Estuvimos. De ahí, ¿qué va a significar ¿qué va a significar, Javier, they were? ¿Qué va a significar they were? Ellos estaban, ellos eran, ellos fueron, ellos estaban, ellos estuvieron. Correcto, ellos eran, ellos fueron,
Ellos eran, ellos fueron, ellos estaban o ellos estuvieron. Bien, y esta sería la traducción al español, jóvenes. Esto, ustedes ven aquí. Si ustedes saben esta conjugación del verbo to be, no tengo nada más que explicarles, a excepción de explicarles cuando la oración está en afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Ya? Ustedes van a decir, Miguel, pero qué extenso es el español. Por eso es que el español a veces se les hace difícil a los americanos aprenderlo. Porque nosotros tenemos distintos contextos y formas de expresión. Como bien lo dicen, pues es una lengua romántica. ¿Ya? Entonces, miren. I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were y they were. 8 pronombres personales. ¿Estamos claros hasta ahí? Any question? Ok, bien. Teniendo esa traducción, vamos ahora a los statements. Vamos ahora a los statements. ¿Necesitan copiar eso o ya lo tienen? A esto que acabamos de hacer ahorita. People. Sí, Ya, Ana. Ok, le tomo foto, perfecto. Excelente, muy bien. Tienen que saber el significado de eso, la conjugación del verbo to be. Ahora, vamos a los statements. Dice aquí, it's important to apply the following structure either written or spoken English. Es importante aplicar, es importante aplicar la siguiente estructura, either, ya sea inglés escrito o hablado. ¿De acuerdo? Este either significa ya sea. Either. ¿Ya? Entonces, statements. Dice que si la oración está en afirmativo, jóvenes, primero se va a colocar el pronombre personal, luego was o were, dependiendo de la conjugación, dependiendo del pronombre personal. Y por último el complemento. Luego, si está en negativo, se va a colocar primero el pronombre personal. De ahí se va a colocar was not o were not. Pero como nosotros tenemos un nivel de inglés más avanzado, no tan sencillo, vamos a utilizar las contracciones wasn't o weren't. ¿De acuerdo? De ahí, jóvenes, cuando es una pregunta, si dependiendo del pronombre personal de nuevo, voy a colocar was o were más el complemento. Ojo, cuando es toda pregunta, cuando es una pregunta, si tiene verbo to be, se va a iniciar con el verbo to be. Si tiene verbo normal, indicaría que se va a iniciar con un verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el pronombre personal y por último el complemento. Luego, para responder a esta pregunta, como lleva verbo to be, voy a responder con verbo auxiliar o con verbo to be. Jóvenes. Si es una pregunta y tiene verbo to be, voy a responder con verbo auxiliar o con la misma conjugación del verbo to be. Correcto. Siempre se va a responder con el mismo contenido de la pregunta. Si tiene verbo auxiliar, ok, entonces voy a responder con verbo auxiliar. Si tiene verbo to be, entonces voy a responder con la conjugación del verbo to be. Any question? It's very basic. It's pretty basic. Es muy básico. ¿Ya? Ahora que si es en la pregunta, no olviden colocar el signo de interrogación. Aquí pues se me olvidó agregarlo. Más el signo de interrogación. Aquí. Ahora, vayamos al ejercicio. Dice el número, a ver, número 6, que tiene que estar 6, 7, 8. Aquí pues, bueno, aquí era la numeración, aquí tengo un error de dedo, aquí, ok. Este debería ser 1, 2, 3, 4, 5 y el otro lado sí estuviera bien. Pero bueno, en affirmative, quiero decir, dice aquí, complete the following activities with the form of the verb be. Completa las siguientes actividades con la forma del verbo to be, en pasado. Dice aquí, en afirmativo, ¿cuál debería ser aquí? Ana. ¿Cuál sería la respuesta? We qué? We was o were. We were.
Por favor, mantengan presente, jóvenes, que el verbo to be en pasado no tiene contracción. No es como en el presente que am, is y are sí tienen contracción con apóstrofe. Pero en el pasado, was y were no tienen contracción en afirmativo. Sí en negativo, pero no en interrogativo. Tienen contracción solamente en negativo. Ahí. Entonces, Javier, she was o she were. She was. Correcto. She was. Continuando. Aquí, continuando. They, happy, they was o they were. Ajá. Were. Correcto. Así es la conjugación, ¿verdad? They were happy. ¿Cuál es la it? Was o were? Correct. Y esta, la siguiente. I from Spain. I was o I were. ¿Cuál, Ana? Correcto, sería I was. Listo. Javier, la número 6. Was or were you a student? Were. Correct. Were. Number 7. She your friend? Was or were? Was. Thanks, Ana. Javier, they from Friends. Was or were? Were. Perfect. Now, number 9. Ana, was or were? Was. Correct. Then, número 10. From Spain. Oh, es la misma oración. No me había fijado en esto. Esto es la misma. En todo caso sería was, ¿verdad? Was. Tenemos una oración duplicada aquí. Perfect. Ahora, dice aquí, complete y cambia a negativo. ¿Cuál sería el negativo de la número 6? Ana, la número 6, esta que estoy colocándole la flechita. ¿En negativo cómo sería? We were students. No, es que le dije, es que esta... Vámonos con esta, aquí, miren. Con esta de aquí. Con esta que estoy encerrando. ¿Cómo sería en negativo? Were you a good student? Transformándola en negativo. You were not a good student. Ok, me está diciendo you were not. Olvidémonos de were not. Quiero la contracción de were not. ¿Cuál es la contracción de were not? Weren't. Perfect. Ahora dígame toda la oración. You were a good student. Correct. Javier, número 2. ¿Cuál sería? She wasn't your friend. Yes. She wasn't your friend. Perfect. Número 3, Ana. Bueno, en este caso sería el number 8, donde dice número 8, aquí, ¿ve? Donde estoy encerrando, mira. Aquí. Donde voy a encerrar el cuadro, ¿eh? Con esta oración estoy trabajando. ¿Cuál sería la siguiente? La número 8. Ana. They weren't from friends. Yes. ¿Cuál sería la siguiente? It wasn't a dog. ¿Cómo? ¿De nuevo? It wasn't a dog. Perfect. Yes. It wasn't a dog. Listo.
¿Cuál sería la siguiente, Ana? De la negativa de I was from Spain. ¿Cómo sería? I wasn't from Spain. Yes. I wasn't from Spain. Listo. Excelente. Muy bien. Ahora, dice aquí. Aquí hay unas preguntas. Aquí hay una lectura, ¿verdad? Where I was from family on the day of the party we gathered. Esta creo que ya la habíamos leído. Me parece que I think we already read it. Who did the spring? Bueno, esa lectura la dejo para después. Bien, hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un juego ahorita para que le captemos al verbo to be. No un juego. Vamos a hacer primero unas oraciones y luego vamos por el juego. ¿Cuál sería la traducción de la siguiente oración? ¿Cuál sería la traducción de esta? Julia y Ana estuvieron en la casa de Juan. ¿Cuál sería la traducción? Envíanla ahí al chat si gustan. Julia y Ana estuvieron en la casa de Juan. No estoy muy seguro si aquí se utiliza lo posesivo de la apostrophe, no. Apostrophe. ¿Cómo se llama? El apostrophe. Eso. Yeah, well, apply it. Intentan hacerlo. Recuerden que en esto en inglés es aventarse. You try it. Luego que los dos envíen esa oración, ahí vamos a discutir dónde está el error o quién tiene excelente punto. I'm waiting for your responses, guys. Traten de hacer la traducción. Voy a traer mi esposa y mi hija ahí y hasta yo me voy a rampar. Voy a traer mi esposa y mi hija ahí y hasta yo me voy a rampar. Vamos a ver. Javier ya envió su respuesta ahí. Excelente. Ahora quiero la respuesta de Ana. I want to see Anna's response. Dice Ana, Julia y Ana were in Juan's house. Very nice. A good point for you. Pero está malo, creo. Está malo porque le puso la I en español. Ese es el único detalle, Ana. Y Javier, fíjate que al principio creí que lo ibas a hacer como me lo había mencionado. Con apóstrofe. Eso va a equivocarse para expresar bien. Bien, entonces en este caso tenemos la respuesta de Ana. Ana, el único detalle fue que lo puso en español. Qué amor por el español. ¿Va? Entonces aquí la oración sería Julia en Ana wedding Juan's house. Así mero es. ¿Alguna pregunta? Así sería la traducción. Julia and Anna were in Juan's house. Vamos con otra oración. Oh, miren que les voy metiendo varios temas. Luego no me vayan a decir que, miren, estas oraciones cuentan como medias evaluaciones, porque estamos retrayendo temas que se han visto. A ver, dígame, Ana. Solo tenía una duda, o sea, ahí después del word no iba como El da. como el verbo como stay o algo así.
No, porque stay significa permanecer o quedarse. Si usted me hubiera colocado stay, me hubiera dicho Julia y Juana están en la casa. Perdón. Julia y Juana se quedan o permanecen. Sí, no hay que confundir el verbo stay con el verbo ser o estar. ¿Ya? Stay es como quedarse o permanecer en algún lugar. Mira, una pregunta. Dígame. En el caso de que, digamos, yo lo hice así, ¿está malo o es entendible o qué onda? Escúchame. Se va a entender la idea de lo que querés decir. Pero ¿sabes qué va a pensar el americano? ¿No? Sí, el básico. Así como que más o menos aprendió. Exacto, como que le está haciendo la fuerza por hablar. ¿Va? Pero no es que va a tener la confianza de decir, voy a darle un puesto laboral de confianza o de donde se requiera demasiado inglés, sino que lógicamente va a poner a la persona en un estado mental en el que va a decir, a este no le puedo dar muchos privilegios ni muchas oportunidades porque le falta. Pero sí, está bien como dijiste, es necesario cometer errores, ¿verdad? Porque cada error pues nos hace o nos pone de conocimiento donde no hay que volver a repetir eso. ¿Va? Vamos con otra oración. Vamos con otra oración. La siguiente oración dice, ¿ok? Los niños no estaban con ella. Tradúzcanla. Los niños no estaban con ella. Los niños no estaban con ella. Los niños no estaban con ella. ¿Terminaron? Did you finish, people? Vamos a ver, aquí ya nos envió la respuesta Ana. Javier, tenés un detalle, Javier. Ana, excelente. Un detalle, Javier. Mira, aquí te lo subrayo. En la pantalla vos me escribiste Hertz con S. Ahí en el chat. Sí, sí, sí. Entonces, al agregármele esa S me estás diciendo, los niños estuvieron con de ella. Entonces, sin S, ahora sí, the kids weren't. La apóstrofe, ¿verdad? The kids weren't with her. Sí sería la oración. ¿Ya? The kids weren't with her. Vamos con otra oración. Siguiente oración sería, es una pregunta. ¿Ya? Es una pregunta. Estábamos felices. Estábamos felices con ese proyecto. Estábamos felices con ese proyecto. Estábamos felices con ese proyecto. Vayan traduciendo. If you want to. ¿Ok? Ahí está. Estábamos felices con ese proyecto.
Estábamos felices con ese proyecto. Vamos a ver, vamos chicos, se me están tardando, guys. Pero fuera un ticket para ir a Playland Park. No estoy muy seguro, la verdad, con el... si era that o this, porque el nombre no me acuerdo, sí. Ese, en todo caso, sería that. El único error que me cometiste, Javier, es que escribiste with al revés. Sí, es que yo lo corregía esta cosa cada rato. Ah, ok, comprendo, no hay problema, es entendible. Entonces vamos a copiar. Y Javier, el único detalle también fue que te faltó el signo de interrogación. Aquí lo tenemos, that project. With, aquí está, miren. Así era la oración. Were we happy with that project? Bien, ahora quiero que contesten esa pregunta. ¿Cómo sería? Were we happy with that project? ¿Cómo la contestarían? Me están preguntando, were we happy with that project? Yes, we were. ¿Ah? ¿El cuál? ¿De nuevo? Yes, we were, correcto. Yes, coma, we were. Miren, como les decía, siempre utilizando el mismo verbo to be. Yes, we were, y si es no, sería no, we weren't. No, we weren't. No, we weren't. Miren, siempre respetando. Utilizando were. Miren, con el mismo que está en la pregunta. Miren, weren't. ¿Listos? Ya estamos claros con el verbo to be. In the past. Guys. Jóvenes. Are we clear? ¿Estamos claros? Yes, yes, we were. Okay. Yes, we are en tal caso. Entonces vamos ahorita a realizar un mini game, un minijuego. Voy a proyectar pantalla por aquí. Listo. Vamos a ver. Ya, ok, dale, está bien. It's okay. Vamos a ver. ¿Cuál vamos a coger? Creo que por aquí había visto uno bien interesante. Haremos, bueno. Movemos con aquí arriba. Este. Wait a second. Ana, are you back? Están ahí para que comencemos con el game. Sí, ya volví. Ok, perfect. Listos, ok, vamos entonces, vamos con el juego pues. Ya, Ana, ya tomó aire. ¿Listo? Sí, ya. Vamos pues. ¿Cuál es? Javier. Was, where, o am? I at the hospital last Friday. Yo en el hospital el viernes pasado.
Was. Was. Yeah, perfect. Anna, your turn. Were at home last Monday. En casa el lunes pasado. Where they. ¿Segura que day? Sí. Segurísima, segurísima. Excellent. Pretty good. Javier, your turn. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? Where were you? Ojo, con este word tiene la misma pronunciación casi. Where con where. ¿Va? Solamente que hay que entender la pregunta. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? I was. They were or she was. Oh, I was. Okay. I was cool. I was at the cinema. Aunque en inglés americano se diría I was. ¿Ya? In the movies. Or in the movie theater. Continuando. Last Saturday. Anna. Last Saturday. We was. Be aware. We were. Correct. She happy yesterday. Where was or weren't? Javier? Was. Yeah, excellent. Anna, next one. Were they at the circus a week ago? Estuvieron ellos en el circo la semana pasada, a week ago. Esta frase traten de memorizarla, week ago. 1 week ago, ¿qué significa? 1 week ago. ¿Qué significa? Correcto. Y si yo digo 2 years ago, 2 years ago. Hace 2 años. Y si yo digo 5 minutes ago, 5 minutes ago. Correct. Andan bien, andan on fire. Ok, dice, were they at the circus a week ago? ¿Cuál sería la traducción, Javier? No, que they were. No, la traducción. La traducción. No, they weren't. No, la traducción quiero yo, no la respuesta. I need a translation, ¿ya? ¿Estuvieron ellos en el circo la semana pasada? No. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Estuvieron? Ajá. Ellos, ¿verdad? Ajá. ¿Estuvieron ellos en el circo hace una semana? ¿El circo, sí? Sí, hace una semana es lo mismo como una semana atrás. O la semana No, pasada. hace la semana pasada. Una que me había dicho la semana pasada. Ok, a week ago, hace una semana, ok. ¿Sería cuál la respuesta, Javier? No, they weren't. Correct. Anna, next. Estaba distraído ahorita. Oh, it's okay. No, don't worry. I understand. Anna, was he at school yesterday? Yes, he was, or yes, he wasn't, or yes, he did. Yes, he was. ¿Y sería yes, he did? ¿Por qué no? No, porque estamos hablando del verbo to be. Correct. Excellent. Pucha, estamos captando rápido. Vamos con otro. They on vacation last week. De vacaciones. Ellos de vacaciones. La semana pasada. They wasn't, isn't, or weren't. Javier. Weren't. Yeah. Anna, next. Ariana's birthday. Where was on September 15th? Was. ¿Segura que was? He was. Yeah. Cool. Vamos con otro. You at the cafe last Saturday. Tú en el café el sábado pasado. Were. Where?
Is that it? Correct. Excellent, guys. Very, very good. Very, very good. Guys, ¿le importa si nos tomamos 5 minutos? I will go and get some water. I will go to get some water. Igual ustedes, 5 minutos, lo veo a las 8:38. It's okay? Okay. Yeah, solo necesito to get some water. Okay.
¿Qué quiere burro grande? Mira, y San Carlos, voy a hablar con él. Míralo, la verdad. Hi guys, I'm back. Vamos a ver. Let's continue with the topic with the simple past. Here we go. Okay, the past tense. Okay, people, students, you there? Jóvenes, futuros progresistas del país. Wait a second. Ok. A esta altura, fíjense que hay una persona que aquí me dicen, teacher, fíjate que queremos recibir clase con usted, nos prepara un curso. A esta altura digo, ya no. Ya la primera semana de enero ya me presento a trabajar de nuevo, entonces. No, ahorita ya estamos demasiado cortos de tiempo. Pero bueno, hay que aprovechar el time porque el tiempo es money. Ok, ahora vamos. ¿Estamos claros con la conjugación del verbo to be? ¿Claros? No question, no doubt. Ok, fíjense bien. Voy a explicarles algo. ¿Qué significa este if? ¿Qué significa este if? Ana, la vez pasada lo hablábamos. Sí, la vez pasada la traducción era así. Era un sí, pero no un sí afirmativo. Hay que ver la diferencia de este yes, ¿verdad? Que significa sí. Observen que hasta en la escritura solo lo estoy colocando. Miren. Este sí es un sí condicional. En cambio el otro sí es un sí afirmativo. Javier, ¿estás ahí, hermano? Sí. Ok, perfecto. Ustedes han observado esa frase cuando a veces decimos, si yo fuera el presidente, o si ella fuera nuestra maestra. ¿Han escuchado esa frase? Si yo fuera, si tú fueras, si ellos fueran. La regla me dice, voy a utilizar, cuando hablo así en condicionales, voy a utilizar este if. Este if es el que voy a utilizar.
jamás me vayan a utilizar, este yes. Entonces, este if es el correcto. Yo quiero decir en inglés, si yo fuera el presidente, entonces en inglés sería, ¿por qué no escribe? Vamos a ver, la verdad. If I were the president. Siempre que vayan a hacer ese tipo de oraciones, van a utilizar were. No van a utilizar was. Usted va a decir might, pero was dice la regla que se utiliza con I was. ¿Por qué está utilizando were? En el inglés se va a utilizar were para hacer así suposiciones. Suponiendo, si yo fuera el presidente, if I were the president. Y van a utilizar were con todos los pronombres personales. ¿Estamos de acuerdo? Con todo lo van a utilizar. ¿Cómo diría entonces en inglés Ana? Si ella fuera maestra, ¿cómo le diría en inglés? If she were the teacher. Correcto. If she were the teacher. ¿De acuerdo? Javier, ¿cómo diríamos en inglés? Si ellos, vamos a ver. Si ellos no fueran, vamos a decir, si ellos no fueran ingenieros, si ellos no fueran doctores, vaya. Si ellos no fueran doctores. If they weren't doctors. A doctor. Doctors. If they weren't doctors, con S de plurales, porque estoy hablando de they, de ellos. If they weren't doctors, ¿de acuerdo? Ahora, este es el inglés británico, se va a utilizar, aquí me comí el lugar. En el inglés americano siempre se va a utilizar were con todos los pronombres personales, ¿de acuerdo? Pero en el inglés británico se hace lo contrario. Ahí sí se aplica la conjugación. Por ejemplo, ¿ok? En el inglés británico, aquí en vez de como I se utiliza con was, she sería was y they sería weren't. Jóvenes, de aquí sería inglés británico, United Kingdom. Y de aquí sería inglés americano, United States. ¿Estamos claros? Los gringos, a ver cómo dice por aquí. Esos gringos que todo lo cambian, correcto. Es la gramática de ellos. ¿Ya? Recuerden que el inglés original es el de Reino Unido. ¿Va? Porque ellos pues colonizaron Estados Unidos. Entonces de ahí, luego los americanos pues verdad, modificaron su inglés. Entonces, ¿estamos claros? En inglés americano siempre van a utilizar el where. Sí, porque sería más fácil, ¿verdad? Que ya sabemos la regla. No tenemos que cambiarla. Exacto. Entonces, ya. Si ustedes le utilizan, digamos, ustedes están con un americano, ¿correcto lo que usted dice, Ana? Si ustedes hablan con un americano y le salen con esto, if I was the president, el americano va a captar que el inglés suyo es más británico que americano. Si ustedes aplican if she was the teacher, va a decir el americano, aprendió el inglés allá por Inglaterra, o un inglés de allá de Londres, por ahí viene. Aprendió el inglés de allá, el inglés europeo, ¿ya? No el inglés americano. Entonces, siempre que vayan a hacer suposiciones, van a utilizar where. Any question? ¿Preguntas? ¿No? En este caso, solo es if. If, exacto.
Si van a utilizar if, van a utilizar where. ¿Ya? Igual como se me la regla normal. Y exacto. Solo eso. Ahora, dice aquí, fill in the blanks with the correct form of the verb being simple past tense. Then rewrite the sentences to negative and interrogative form. Aquí vamos a ver, subrayar por aquí. Porque aquí se me comí una N por aquí. Sentences. Me comí una N por ahí. Ok, este ejercicio pues ustedes lo van a tener que realizar en su debido momento, ahí cuando estén aparte. Aquí hay una lectura también, las formas del verbo to be en pasado simple. It was my friend's birthday and we decided to throw her a surprise. Ya, bueno, es la misma la que estábamos realizando. Sí, eso es lo que yo me fui para otro espacio blanco, pero mantengan presente esto. Ahora, vamos a entrar, ya que vimos vamos a ver, ya vimos la conjunción del verbo to be, ¿correcto? Entonces vamos a entrar con lo que es ahora con los verbos normales. Y aquí en los verbos normales, aquí sí hay que quebrarse la cabeza, jóvenes. Observen esto. Dice aquí, almost an accident, es la lectura que se relaciona. Almost an accident, ¿qué significa almost? ¿Alguien sabe qué significa almost? ¿Qué significa almost? Guys, ¿alguien tiene una idea? Bueno, para que avancemos. Ese almost significa casi. Almost an accident. Casi un accidente. Almost an accident. Y dice sobre el simple past tense. It is used to... No, mejor vamos a hacer que uno de ustedes lo lea. Léamelo, por favor, Javier. Esto. Léame todo eso. The simple past tense is used to describe actions that occurred and were completed at a specific point in the past. There are two types of verbs in the past tense in English. Ok, Ana, ahora léalo usted, por favor. El mismo, Leo. The same, yeah, the same one. Okay. The simple past tense are used to describe actions that occurred and were complete at a specific point in the past. There are two types of verbs in past tense in English. Ok, jóvenes, quiero que destaquemos en algo. Este verbo se pronuncia occurred, 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 occurred. Repitan conmigo, occurred, occurred. Ajá, Ana. Correcto. Ahora, este se pronuncia completed. Cuando ustedes ven una T, creo, no sé si Ana, creo que medio se lo mencioné una vez. Cuando va una T, esa T se convierte en R. Cuando lleva ed, esa T se convierte en R. Entonces, completed. Con ese detalle que les di, ¿cómo pronunciarían esto entonces? ¿Cómo se pronunciaría esta palabra, Javier? Educated. Correct. Educated. Ana, ¿cómo pronunciaría yo esta palabra? Communicated. Correcto. Entonces, por favor, estas pistas no las pierdan. Eso, tómenle nota o ustedes tenganlo claro. Ah, si esta palabra lleva una T, lleva de communicated, educated. Entonces, esto se leería: the simple past tense is used to describe actions that occur and were completed at a specific point in the past. There are two types of verbs in past tense in English. Les voy a dar un consejo. Practican la lectura. Si ustedes practican la lectura, van a aflojar la lengua para tener una mejor pronunciación. Entonces, it's used to describe actions that occur and were completed. No lo lean así, hay que ponerle ánimo. Recuerden que el último objetivo al aprender inglés es sonar
como un americano, hablar como un nativo. Es difícil, pero para eso hay que ir haciendo práctica de esto. ¿Ok? We have to practice more, guys. Vamos ahora. Y esto es lo que yo a ustedes les mencionaba al principio del video. En el video dice que en el pasado simple hay dos tipos de verbos. ¿Qué decía el pasado simple en el video? ¿Qué son esos tipos de verbos? A ver si lo recuerdan. Habían dos tipos de verbos. Bien, están... Ajá, correcto. Aquí hay dos tipos de verbos. Están los verbos regulares, que son este que estoy aquí, miren. Están los verbos regulares y están los verbos irregulares. Repito, están los verbos regulares. Miren, aquí está en la página, váyanse a la página 41, por favor. Page number 41. Vámonos a la página 41. En la página 41. ¿Estamos ahí? Sí. En la página 41, ustedes observen, dice regular verbs y hay otra columna que dice irregular verbs. Con los verbos regulares hay reglas. Los irregulares no tienen reglas. Hay que memorizarse esta columna que está aquí, estoy señalizando con la flecha, y hay que memorizarse esta columna que está aquí. Y asimismo hay que memorizarse la traducción. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Con los verbos irregulares, con tal yo me sepa 4 reglas y la traducción ya me fui. Esas reglas están en la página 40. Y aquí están. Miren aquí se lo enmarqué. Dice en la página 40, regular verbs. Regla número 1, agregar ed a la mayoría de verbos. Y aquí están dos verbos como ejemplo. A la mayoría, o sea, donde no encaja la regla 2, la regla 3 o la regla 4, voy a agregar la regla número 1. Entonces, número 1, agregar ed a la mayoría de verbos. Número 2, a los verbos que terminan en vocal e, se les va a agregar solamente la letra D. Regla número 3, si el verbo termina en Y, ¿va? Entonces dice, si el verbo termina en Y, se va a eliminar la Y por la I latina más ed. O sea que va a llevar la terminación IED. Miren. ¿Recuerdan ustedes la regla del presente simple? Decía la regla del presente simple. Si antes de la Y hay una consonante, se va a eliminar la Y por la terminación IES. Aquí ahora es la terminación IED. Cried, studied. Entonces, se va a eliminar, ¿verdad? Pero tiene que haber una consonante atrás de la Y y ahí se va a eliminar. Va, en el presente, el verbo estudiar, study, en el presente, si era con tercera persona singular, se escribía así, studies. ¿Lo recuerdan? Studies, miren, así era. Pero cuando esté en pasado, es casi la misma regla. Es solamente que en el pasado se va a agregar la terminación IED. Miren, studied. ¿Lo están observando? Si lleva terminación IES, miren, si lleva terminación IES, es tiempo presente. Si lleva terminación IED, es tiempo pasado. Es casi la misma regla. Es la misma. ¿Ok? Luego, la regla número 4 dice, si el verbo tiene una sílaba, en pocas palabras, un sonido, y quiero que eso lo mantengan presente. ¿Ok? En el idioma inglés, cuando se menciona sílabas, se refiere a sonidos. Nosotros, jóvenes, y esto manténganlo claro, nosotros en el español separamos las palabras en sílabas de acuerdo a cómo se escribe. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un ejemplo.
La palabra lunes, ¿cuántas sílabas tiene? Lunes. Tiene 2 sílabas. Lu y nes. ¿De acuerdo? Tiene 2 sílabas. Lunes. Luego, vamos con otro ejemplo de palabra. Vamos a decir, padre. ¿Cuántas sílabas tiene padre? 2, correcto. Padre. Entonces, nosotros en el idioma español separamos las palabras de acuerdo a la escritura, pero en inglés no. Y voy a agarrar de referencia este verbo, el mismo que le escribí. Study. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. ¿Cuántas sílabas tiene, Javier? Study. Javier, are you there, my friend? Pareciera que está, fueron 3, pero no. Correcto, entonces, aquí vámonos al sonido. Si hubiera una vocal E, yo la tendría que pronunciar en inglés. Study. Pero no, como no hay una E, entonces solo hago el sonido. Study. Ok, entonces miren, solo tiene 2 sílabas. O sea, 2 sonidos. Sílabas en inglés se refiere al sonido, no a la escritura. En el español sí se refiere a la escritura. Pero en inglés la palabra sílaba se refiere al sonido. Study. Entonces tiene 2 sílabas. Study. Ahora vamos entonces con la siguiente palabra. Beautiful. ¿Cuántas sílabas tiene beautiful? Javier, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas sílabas tendrá la palabra beautiful? Yo le siento como 2, porque como que para seguido beautiful, 2. Pero, No. miren, ustedes ven estas 3 vocales seguidas, ¿va? Estas. ¿Sí las ven? Esas 3 vocales hacen un sonido largo, el sonido de you. Es un solo sonido. Esas 3 vocales hacen un sonido. Entonces, view, a un ejemplo, view, entonces esa palabra tiene 3 sonidos. Pero ¿qué me dice esa regla? Esa regla me dice que la regla número 4, voy de nuevo con esa regla, dice una sílaba. Entonces cuando dice una sílaba, ¿a qué se refiere en el idioma inglés? Ana. Aquí cuando dice one syllable verb, verbo de una sílaba, ¿qué debo captar cuando dice una sílaba? Al sonido. Al sonido. Si a usted le digo el verbo de 2 sílabas, ¿qué quiero dar a entender? ¿Qué quiero dar a entender? Si yo digo un verbo de 2 sílabas, sería un verbo de 2 sonidos. Si yo les digo a ustedes un verbo de 3 sílabas, ¿a qué me refiero? Correcto. Si yo digo entonces, un adjetivo de una sílaba, ¿a qué me refiero? Un adjetivo de una sílaba, ¿a qué me refiero? Javier, you are too quiet. Está demasiado silencioso, Javier. ¿Cómo sería entonces? Estoy además un solo sonido. Correcto. Una sílaba es un sonido. 2 sílabas, 2 sonidos. 3 sílabas, 3 sonidos. 4 sílabas, 4 sonidos. ¿Claros? Entonces ahora, quiero que me ayuden a distinguir esta palabra. Decide. ¿Cuántas sílabas tiene?
Decide. Decide. Ajá. Ana, ¿cuántas sílabas tiene? Decide. Sí, también escucho los tres. Tiene 2. Ajá. Pero ¿qué es lo que hace una persona que no sabe inglés? Viene y dice, tiene 3 sílabas, porque mire, tiene 3 vocales. De, sí. Oigan, pero esta vocal, ella es muda, yo no la estoy pronunciando. Si la pronunciara, sí tendría 3 sílabas. Pero como no la estoy pronunciando, solo tiene 2 sílabas. Decide. ¿Ya? Entonces, mantengan claro eso. En el idioma inglés, cuando dice 2 sílabas, es 2 sonidos. Si dice una sílaba, es un sonido. ¿Estamos claros? Vamos con otro ejemplo. Yo quiero decir en inglés communicate. A ver. Communicate. ¿Cuántas sílabas tiene? 4. 4. Ana. Tiene 4, tiene 5 líneas, así como subraya aquí. Solo mencionan 4. Correcto, ya veo que están captando. Tienen que fijarse cómo suena. Communicate. Tiene 4 sílabas. Aunque si la separo en palabras, si tiene una, otra, 4, 5 vocales. Cualquiera diría, en el idioma español sí tendría 5 sílabas, pero en el inglés solo tiene 4, porque se trabaja con el sonido, no con la escritura. ¿Estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Entonces, dice la regla número 4. A los verbos con una sílaba o verbos de 2 sílabas, ¿qué da a entender? Alguien que me interprete eso, no entiendo qué significa eso. Viene una persona y le dice, Javier, Ana, fíjense que no le entiendo esa parte que dice un verbo de una sílaba o verbos de 2 sílabas. ¿Qué le explicarían ustedes? Que por el sonido, pero le dice, ¿cuál sonido? Si ni siquiera sé, ¿a qué se refiere un verbo de una sílaba? Un verbo de 2 sílabas. Ana. Ana, yo creo que está cenando, no nos quiere dar a conocer. ¿Cómo sería entonces? Ana, ¿cómo le explicaría a alguien? Mira, un verbo de una sílaba o un verbo de 2 sílabas, ¿qué le daría a entender usted a esa persona? ¿Cómo le explicaría? Que un verbo de 2 sílabas es un verbo que tiene 2 sonidos. Ajá. Eso. Excelente, así es. Y lo que dijo Javier, nada más que Javier le dijo, que tiene 2, se fue más rápido. Y si después me llegan a preguntar, ¿y cuáles son los sonidos? Sí, Ahí por eso usted tiene que escuchar bastante inglés para saber, esta palabra se pronuncia así, entonces tiene 2 sonidos. Ya usted, como usted ya practicó, ha escuchado bastante inglés, esta palabra se pronuncia así, entonces tiene 2 sonidos. Ya, eso es lo único. Ahora sí, entonces dice la regla número 4. Al verbo de una sílaba o el verbo de 2 sílabas, pero observen esta palabra, with the stress. Ese stress, significa acento en términos gramaticales. Stress significa acento. ¿Qué significa stress, Javier? Ana. Acento. Entonces, correcto. Entonces dice toda esa parte. El verbo de una sílaba o el verbo de 2 sílabas con acento en la segunda sílaba, con acento, escuchen bien, con el acento in second syllable, segunda sílaba, terminando en consonante vocal consonante, repetir la última consonante más ed. Vaya. Stop. ¿Cuántas sílabas tiene? Stop. Solo una. Stop. Un solo sonido. Stop.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con este stop? Lo voy a escribir aquí. Stop. Ese verbo stop, veamos, tiene una sola sílaba, listo. Pero ¿qué dice? Ustedes ven que aquí stop aparece con 2P, miren. 2P, beg aparece con 2G, commit aparece con... Bueno, aquí le falta otra T. Que hay un detalle aquí. ¿Por qué? Dice la palabra que si tiene una sola sílaba y está compuesto por, vean esto, consonante, vocal, consonante, ¿qué se va a hacer? Se va a escribir de nuevo la última consonante. Entonces, por eso es que se escribe otra P. ¿Me di a entender, señores? Más la terminación ed. Aquí, beg significa suplicar, rogar, beg, suplicar, rogar. ¿Por qué se le agrega otra G? Ah, porque beg tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, yo supliqué. Ah, como está en pasado, voy a agregar la otra G más la terminación ed. Commit. Ah, qué raro. Esta palabra, ¿cuántos sonidos tiene, Ana? Commit. ¿Cuántas sílabas tiene? Commit. Dos. Tiene 2. ¿Tiene consonante vocal consonante al final? Sí, tiene consonante vocal consonante. Tiene M consonante, la I de vocal y la T de consonante. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi voy a escribir de nuevo la otra T. Aquí fue que no la escribí por error de dedo, pero sí se le agrega la T. Committed. Me di a entender entonces, o sea, si una sílaba tiene consonante o vocal consonante al final y el acento cae en la segunda sílaba, voy a escribir de nuevo la última consonante. That's what I will do. Bien, voy a llegar hasta aquí, jóvenes, explicando esas 4 reglas. Y aquí hay un ejercicio. Vamos a ver. Statements for simple past tense. Vamos a ver. Dice, ojo con esta tarea. Dice, make a list. Haz una lista de los verbos regulares y los verbos irregulares en la siguiente lectura. Entonces, por favor, aquí en estos 20 espacios que hay aquí, 25 espacios, van a buscar 25 verbos en esta lectura. Y por favor me los van a escribir aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, last summer I went. Ah, went. Ahí me están pidiendo went. ¿Cuál es el pasado de went? Es go. Entonces voy a venir aquí. La número 1. Go. Luego, la número 2. Voy a leer la lectura. Went on a road trip with my friends. Trip no es verbo, road tampoco. We drove. Ah, aquí encontré drove. Drove es el pasado de qué verbo. Aquí lo voy a subrayar, miren, drove. Ya encontré un segundo verbo, correcto. Es el pasado de drive. Entonces vengo yo el número 2. Drive y así sucesivamente. ¿Me di a entender, jóvenes? People. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces, esto queda de tarea para la próxima clase. Ahora, yo quiero ver la posibilidad de dar clases, vamos a ver, un fin de semana. Dar por lo menos unas 2 horas o 3 horas seguidas para adelantar clases. Miren, solamente que les parece si este sábado o este domingo, permítanme a ver. ¿Les parece si este sábado o este domingo hacemos una clase de 4 horas? Para ir saliendo. El domingo, Miguel, voy para Cihuatepec, que me toca conducir. Ok. Y me toca ese mismo día. Y el sábado tengo un almuerzo con el trabajo. El almuerzo de ahí. Ok. Bueno, probablemente entonces pueda ser que en enero avancemos bastante en un fin de semana. ¿De acuerdo?
porque tenemos que recuperar la clase pasada de que pues pues yo no pude impartirla. Bueno, no es que yo no pude, sino que ustedes estaban ocupados. Y si, Miguel, no sé si, si se podría, ¿va? Unas 2 horas el sábado en la noche y 2 horas el domingo. 2 horas el sábado y 2 horas el domingo. ¿Le parece, Ana? Sí, porque la verdad a mí me parece bastante cansado 4 horas seguidas. Ok, entonces ¿le parece si la distribuimos así? Solo es para ir avanzando en tiempo. Aún tenemos bastante contenido. Ok, entonces... Yo te puedo hacer la noche porque yo no puedo en el día. Ok, comprendo. Solo déjenme contactar a su otra compañera para ver si ella definitivamente pues va a continuar o if she's going to continue, ¿ok?